Ahí vamos a digitalizar la institución. Hoy en día hemos identificado en los pocos días que tenemos en la institución 42 procesos, tanto internos como externos. De esos 42 procesos, solamente 2 están medianamente digitalizados. Sociedades de emprendimiento y su ventanilla única de servicios empresariales y desarrollo empresarial. Cuando nosotros logremos digitalizar y conectar de manera digital a todo el país, a todas las regionales, a todas las casas del emprendedor, que muy pronto serán una realidad, entonces vamos a conseguir generar información para hablar con organismos internacionales, embajadas, bancos, CAF, que nos den los recursos necesarios con una meta dirigida. No podemos seguir hablando con organismos internacionales que simplemente el emprendimiento en nuestro país va a crecer. No, esa no es la meta. Vamos a ir por áreas específicas según el sector que queremos desarrollar. Esa es la forma de lograr un antes y un después. Vamos a lograr inaugurar casas del emprendedor, donde ese emprendedor podrá tener lugares de coworking, de networking, con mentores, con la ventanilla única de emprendimiento digital. Muchos de los empresarios que hoy estamos en la vida comercial del país, lo hacemos porque logramos conversar con amigos, con familiares que tienen algún tipo de experiencia en alguna actividad económica. La mayoría de los panameños no tienen esos lugares de fácil acceso para hacer coworking y para hacer networking y para que haya una persona o una ventanilla que les diga qué es lo que tienen que hacer para desarrollar una actividad comercial. Pero eso no va a estar solo en Panamá. Tenga la plena seguridad que de frontera a frontera encontraremos casas del emprendedor de manera física y también vamos a encontrar de manera digital ventanillas por medio de la página web de ANPYME, www.anpyme.gov.pa, donde existan las mentorías, donde existan las capacitaciones y de acuerdo con inteligencia artificial lograremos saber si el emprendedor tiene un plan de trabajo para ejecutar que es rentable o no. Y ahí vamos a levantar la información e ir a atacar de manera positiva de una vez a ese emprendedor para que logre crear su negocio, reducir su porcentaje de pérdida y que el tiempo sea el mínimo para que pueda crecer y llegar a niveles estables, lo que se llama una incubadora o aceleradora de procesos comerciales. Muchas gracias, licenciado. Tiene la palabra la comisionada Yanin Prado. En base a lo que usted menciona, hay un punto muy importante que me gustaría señalar, porque la realidad hasta el sol de hoy es que la ANPYME se ha manejado prácticamente como una entidad política para dar un capital semilla supuestamente a personas que van a emprender, pero no existe un proceso de fiscalización que permita evaluar y darle continuidad a qué pasó en ese capital semilla. Y así vemos, por ejemplo, casos donde se le da a una persona para emprender y lo que resulta es que esa persona terminó, por ejemplo, comprándose un carro. ¿Qué medidas implementará usted concretas y específicas para poder ejercer un control claro sobre esto? Tiene la palabra el licenciado Raúl Fernández. Me pasó, sabía que algún día me iba a pasar. Muchísimas gracias por la pregunta y sobre el tema Capital Semilla, que es uno de los servicios financieros que presta la institución, que sí se ha politizado y no lo podemos negar. Y lo vamos a despolitizar, porque no puede ser que un panameño que quiera emprender vea a la ANPYME simplemente como el lugar donde busca un producto con el que él supuestamente pueda emprender y la ANPYME no le da seguimiento, no le da acompañamiento, no cuida el producto que se le entregó para que verdaderamente sea de crecimiento económico. Nosotros el Capital Semilla queremos socializarlo a las comunidades, que no sea solamente en beneficio de una persona o de una familia, sino que sea de una comunidad completa. Ahí es cuando verdaderamente nosotros vamos a interferir de manera positiva en el Producto Interno Bruto del país. Y tenga la plena seguridad que si estoy en este puesto es para despolitizar, desburocratizar y digitalizar para lograr transparencia y rendición de cuentas en pro de los emprendedores, microempresarios, pequeños empresarios y medianos empresarios de todo el país. Muchas gracias. Tiene la palabra la honorable comisionada Yanin Prado. Entonces usted me está dejando en claro que no vamos a trabajar bajo ningún tipo de bandera política ni condición, sino con completa independencia a todo aquel que aplique y realmente pueda ser candidato a recibir entonces los diferentes programas que se van a trabajar en la institución.
Tiene la palabra honorable licenciado Raúl Fernández. No tenga la menor duda de eso, diputada, y aquí queda grabado. Y también creo que mi trayectoria como diputado de la primera bancada independiente así lo demuestra y tenga la plena seguridad que seguiré ese camino. Gracias. Tiene la palabra la honorable comisionada Yanin Prado. Mi última pregunta del día de hoy iría enfocada entonces a esos posibles nombramientos de los directores regionales. Es una pregunta que le he repetido a varios de los designados que han pasado por esta sala. En ese caso, ¿cuál será el enfoque que usted va a manejar específicamente para esas direcciones y si las mismas van a estar bajo su mando o designación, por así decirlo? Tiene la palabra el licenciado Raúl Fernández. Estarán bajo mi mando y designación y cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos que la ley exija, poniendo a personas capaces y que estén comprometidas en impulsar el desarrollo económico de cada región, sabiendo que tenemos que ir un poco más allá de solamente el nombramiento, tenemos que optimizar el recurso del Estado en cada una de esas regionales. Tenemos también que darles las capacitaciones a esos directores para que puedan ser replicadores de crecimiento económico. Tenemos que instalar casas del emprendedor, pero tenemos que reconocer que en todo el país hay lugares donde han sido olvidados y esos lugares los vamos a ir a buscar porque hay desarrollo económico. Quizás cuando entreguen el plan de desarrollo económico del país, el plan quinquenal, tengamos que mover estas regionales que quizás no están haciendo un efecto directo en una comunidad y mover la otra comunidad para optimizar el recurso de la institución en pro del crecimiento. De eso no tenga la menor duda. Tiene la palabra comisionada Yanin Prado. Yo quiero terminar deseándole muchos éxitos en sus funciones y definitivamente reiterarle que desde la Asamblea Nacional, por lo menos desde el despacho 217, tiene las puertas abiertas para cualquier propuesta que sea para favorecer a nuestros emprendedores, porque soy una fiel creyente en el emprendimiento, en el interior del país y en la generación de puestos de trabajo desde la empresa privada. Gracias. Muchas gracias, comisionada Yanin Prado. Tiene la palabra la honorable comisionada Jessica Romero. Buenos días, gracias presidenta, buenos días a todos los comisionados y a todas las personas que hoy se encuentran acá. Licenciado Raúl, yo soy de Bocas del Toro, siempre lo digo, lo menciono cada vez que en mis intervenciones y es una provincia bastante humilde, la mayor cantidad de población, es Nove también y nuestra gente pues necesita bastante apoyo. Usted mencionó Bocas del Toro y de verdad le agradezco que lo mencionó 2 veces y estoy muy feliz de que usted esté hablando de Bocas del Toro. Es un área muy turística y me gustaría que usted hablara un poquito de ese tema. Aparte de eso, yo fui alcaldesa, también me gustó mucho lo que usted acaba de mencionar del tema de no política y lastimosamente, y esto va para los 6 si están aquí adentro, los 6 que vamos Dios primero a ratificar, que sería muy importante para nosotros, los gobiernos locales, los que somos alcaldes, los que han sido representantes, que todo lo que tiene que ver en las instituciones pues no se trabaje de manera política, porque para nosotros fue muy difícil. Yo nunca, cuando usted me vino a saludar aquí, yo nunca tuve la oportunidad con prácticamente ninguna institución de poder trabajar los 5 años que acaban de pasar. Y eso para un alcalde es muy difícil, porque cuando llega la gente a la alcaldía, vienen a buscar soluciones como personas, como ciudadanos, y no ven banderas políticas. Entonces, esa es la pregunta que le hago. ¿Cómo usted va a trabajar con los gobiernos locales? Y el tema, ¿qué planes tiene para Bocas del Toro en el tema turístico? Muchas gracias. Tiene la palabra el licenciado Raúl Fernández. Muchísimas gracias. La única forma que tenemos de acelerar el proceso de levantar la data para saber dónde ANPYME va a invertir los recursos de todos los panameños en pro del crecimiento económico del país es con las autoridades locales, pero no con banderas políticas. No podemos alejar a un emprendedor porque pertenece o no pertenece a una estructura política. Así que de eso tenga la plena seguridad. Los usos que se le darán a los recursos del Estado serán totalmente desinteresados a banderas políticas y tendrán el único propósito de generar actividades económicas, negocios que crezcan
el porcentaje interno bruto del país, que generen empleos. Bocas del Toro, tierra preciosa, playas, ruta del cacao. Hoy el cacao es un indicador en la bolsa de valores que tiene una estabilidad a la alza muy buena. ¿Cómo nosotros no estamos invirtiendo ahí para que nuestras áreas indígenas se vean beneficiadas y logren ellos mismos exportar ese producto o sobre todo transformarlo ahí mismo al chocolate y a otros productos que salen del cacao? Hacer una actividad regional de la ruta del cacao que impacte a todas las áreas a su alrededor es cuando verdaderamente nosotros vamos a generar negocio. Si lo socializamos, si lo cooperativizamos, aunque no sé si la palabra existe, si le hacemos cooperativa a ese tipo de actividad comercial, entonces desde esa misma cooperativa podemos lograr financiamiento a otros microempresarios que quieran desarrollar alguna otra actividad comercial. Pero tengan la plena seguridad que Bocas del Toro lo vamos a vender los panameños. Desde la Autoridad de Turismo y el agroturismo liderado por AMPIME, Bocas del Toro lo vamos a vender los panameños para que sea desarrollado por los panameños y el dinero de esos turistas se quede en Panamá. Muchas gracias, licenciado Raúl Fernández. Tiene la palabra comisionada Jessica Romero. No, yo solamente darle las gracias y de verdad lo invito a Bocas del Toro. Ahí vamos a estar conversando y cuente conmigo. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la honorable comisionada Alexandra Brene. Buenos días a todos, prensa y a todos los presentes. Raúl, mira, yo creo que en las primeras preguntas que hizo Yanin pudiste como responder varias de las que yo tenía aquí anotadas. Sin embargo, yo sé que entiendes al momento de hacer una ley de estas para darle un espaldarazo a los emprendedores, que la mayoría siempre tiene este temor de poder tirarse al ruedo y de pasar de la parte privada o de la empresa privada por alguna situación, ya sea despidos o querer hacer algo por sí mismo para continuar sus sueños. Siempre están en un momento de riesgo porque no saben cómo va a salir esto. Sin embargo, se han dado situaciones donde muchos emprendedores se tiran al ruedo, pero al momento de no saber, o eso que tú acabas de mencionar de las capacitaciones, saber de que al inicio no van a obtener ganancias o cómo no manejar las finanzas, quedan en bancarrota y al final terminan perdiendo tanto lo que quisieron hacer como emprendedores, como se les quita la ilusión de poder hacer algo nuevamente como esto. ¿Tú tienes algún plan de acción dentro de tu gestión para poder mitigar esto? Tiene la palabra el licenciado Raúl Fernández. Nuestro primer paso, y así una vez ratificado con el voto de ustedes, que pido de manera humilde de verdad, va a ser de la informalidad a la formalidad. ¿Qué pasa? Todos al momento de emprender nos causa incertidumbre formalizarnos, porque pensamos que la DGI nos va a corretear con impuestos, pero con sociedades de emprendimiento, que es una persona jurídica que se hace de manera digital y a bajo costo, no pagas impuestos sobre la renta por 2 años. Pero eso no se ha comunicado. Con AMPIME también tienes el derecho a recibir mentorías, no solamente por funcionarios de AMPIME, sino por una red de mentores de la empresa privada, Cámara de Comercio, APEDE, bancos, que están dispuestos a dar un acompañamiento de manera específica a lo que tú estás desarrollando, que no saben que si estás formalizado logras conseguir financiamiento a bajos intereses que te permiten mantenerte hasta que la curva de las ganancias llegue. Nuestra meta es quitar ese miedo y esa incertidumbre a emprender, porque aquí hay una AMPIME que va a cerrar todo el ecosistema comercial de un emprendedor para que termine en bienestar. Ese bienestar, ¿qué es? Creación de empleo. Ese bienestar, ¿qué es? Rentabilidad a porcentajes óptimos para vivir de ese emprendimiento en un proceso. Tampoco podemos creer que un emprendedor, el día que le sale o le nace una idea, va a generar recursos económicos. Eso es falso, eso no existe. Un emprendedor tiene etapas y un emprendedor en cualquier rubro que se quiera realizar, un emprendedor político tiene etapas, tiene una curva de aprendizaje que hay que respetar. Nosotros desde AMPIME, por medio de la Casa del Emprendedor, que es una de las promesas más importantes en
en mi institución o en la institución que dirijo, si cuento con su voto, va a lograr impulsar, acelerar esos emprendimientos, que si antes demoraba 3, 4 años para llegar a una estabilidad entre gastos e ingresos, nosotros los vamos a acelerar para que llegue en año y medio y ojalá muy pronto en 1 año, haciéndole saber al emprendedor, según el área donde va a emprender, donde va a generar la actividad comercial, hacerle saber: aquí hay clientela para tu producto, sabes cómo llegar a tus productos, les vamos a dar mentorías en redes sociales. Una empresa muy importante de redes sociales de los Estados Unidos ya está hablando con nosotros para potenciar por medio de las redes sociales emprendimientos que tienen muchas posibilidades de éxito, pero con mentorías reales, con mentorías que sepan verdaderamente cómo hacerse de la tecnología para dar a conocer sus productos. Todo eso va en un solo plan que se llama nuestro primer paso, de la informalidad a la formalidad con paso firme. Gracias. Tiene la palabra comisionada Alexandra Brenes. Raúl, yo tenía solo 2 preguntas para ti, creo que en la primera me contestaste ambas, porque mi segunda pregunta iba enfocada en cómo vas a dar a conocer esos emprendimientos, porque hay una realidad, o sea, hay personas que hemos visto que son emprendedores y que están afuera de los do-it center, de las plazas, tratando, sabes, de atraer lo más que puedan a ese público, pero me acabas de mencionar que estás en alianza como con una empresa de Estados Unidos que va a poder potenciar esto. A mí también me preocupaba un poco el tema que mencionaba Yanin sobre programas como Capital Semilla, que en su momento fueron utilizados únicamente para fines políticos y que muchas personas que en verdad tenían esa ilusión de recibirlo, completando los cursos y demás, al final no pudieron obtenerlo. Entonces también de mi parte, yo no tengo más preguntas, pero sí depositar mi confianza en ti, en que no vamos a tener escándalos más adelante sobre malos manejos de estos programas que siempre diré son de ayuda y son desde la nobleza de lo que el gobierno puede hacer en pro de esos emprendedores, pero que al final son mal utilizados y sabes, llevan fines políticos. Así que de mi parte desearte todo el éxito y que también para cualquier ley que quieras impulsar en cuanto a esto, puertas abiertas para poder hacerlo. Sí, gracias. Muchas gracias, comisionada Alexandra Brenes. Tiene la palabra el honorable comisionado Luis Duque. Buenos días, señor Raúl. Espero que todo esté bien. Tengo una pregunta. Sé que la diputada Yanin estaba preguntando sobre el tema de las designaciones que van a estar bajo su cargo, ¿no? Usted mencionó que no va a utilizar la institución para nada político, ¿verdad? A mí me gustaría que me confirmaras que ninguna de tus designaciones realmente van a ser por temas políticos y adicional, ¿qué tipo de métricas o evaluación vas a utilizar para contratar a estas personas? Tiene la palabra el licenciado Raúl Fernández. Muchísimas gracias por la pregunta, diputado. Vuelvo y lo repito, cuando el presidente me designó, fue muy enfático en decir: despolitiza la institución. Y tengan la plena seguridad que eso haré. El equipo de recursos humanos evalúa cada nombramiento, cada hoja de vida, a fin de estar seguro que cumplen con los requisitos por ley. Aquí no se pregunta a qué partido pertenece o a qué partido no pertenece. Yo desde la asamblea a cada persona que nombraba jamás le pregunté su línea política o si vivía en el circuito, y tengan la plena seguridad que mucho menos lo voy a hacer desde una institución tan noble como ANPYME. Esto será evaluado con las métricas necesarias que nos intuyan que la persona va a cumplir con los lineamientos y los alcances que queremos. Y también tenga la plena seguridad que seremos firmes, que si las personas no cumplen sus metas, serán destituidas.
Muchas gracias, licenciado Fernández. Tiene la palabra el honorable comisionado Luis Duque. Gracias, señor Raúl. Nada más para concretar en la respuesta que me acabas de dar, me parece muy válido, es lo que esperamos, nada más incluir en el proceso de reclutamiento la parte de investigar cualquier tipo de escándalo que puedan tener las personas, para realmente asegurarnos que las personas que están llegando ahí sean personas que van a trabajar y que no van a venir a dañar la institución, que por años, lastimosamente, la misma se ha visto envuelta en casos, en situaciones que han dañado la imagen de la misma, que para mí es una institución noble, una institución que tiene y juega un rol fundamental para el país, viendo que nosotros tenemos los índices de desempleo, de informalidad en el país, 47%, y donde los más impactados siempre son los jóvenes, ¿no? Y a mí me gustaría conocer qué tipo de políticas desea o busca implementar para la juventud desde la ANPYME, entendiendo que los jóvenes quieren y buscan crear, ¿no?, también esta parte emprendedora, entendiendo que se ha venido cambiando un poco el chip de las escuelas, de no solamente enseñar para trabajar para otros, sino para emprender, pero mucho le da miedo decir voy a emprender porque sí, cuando ingreso ya pasa lo que bien han expresado mis compañeras, pero ¿qué tipo de políticas buscas tú implementar para que el joven se anime más a decir voy a meterme a emprender? Gracias. Tiene la palabra el licenciado Raúl Fernández. En estos coworking y networking los vamos a llevar a las escuelas y a las universidades para desarrollar esa mente crítica y científica de crear ideas que puedan generar negocios. Pero no solamente con los jóvenes. Un exdiputado de la bancada independiente presentó una ley importantísima de economía plateada, porque muchas veces pensamos en los jóvenes, pero también hay personas de edad que tienen mucha capacidad de emprender y las hemos dejado atrás. ANPYME, en su nueva reorganización, está abriendo una oficina de economía plateada e inclusión a personas con discapacidad. Aquí nadie se puede quedar atrás. Los jóvenes sí, son importantes, son el presente del país, son los que más generan posibilidades económicas, pero no podemos dejar atrás a un señor, a una señora que tiene capacidad de generar desde el agro una actividad y olvidarnos de ella, o a una persona que tiene alguna discapacidad física y pensar que no puede emprender. Estamos creando una oficina directamente para ellos, para que se sientan aliados del crecimiento económico del país por medio de las oportunidades que ANPYME da para el crecimiento económico y el crecimiento de ellos. Pero tengan la plena seguridad que desarrollaremos juntos a CENACYT proyectos científicos y tecnológicos que generan negocio y que los jóvenes pueden ser grandes aliados para ello. Yo quiero ir a la Universidad Tecnológica de Panamá. Hay muchos desarrolladores de software que hoy en día no tienen una mano amiga que les dé una plataforma desde la cual puedan desarrollar. Tienen que buscar plataformas gratuitas y no llegan a una plataforma abierta que le permita desarrollar un aplicativo digital o que le permita desarrollar una plataforma de un CRM. Nosotros vamos a ir allá a utilizar ese recurso del Estado y hacer plataformas abiertas donde los jóvenes de la universidad y las escuelas puedan desarrollar. Muchas gracias. Tiene la palabra honorable comisionado Luis Duque. Muchas gracias, señor Raúl, por la respuesta. Totalmente de acuerdo con usted con respecto al tema de la economía plateada de los adultos mayores. Yo vivo en un área donde hay bastantes adultos mayores y sé la importancia también de hacer que los adultos mayores puedan sentirse que todavía son útiles, porque ese es el tema. Lastimosamente se le ve que ya llega el adulto mayor y se olvida. Esa ley que bien la mencionas está vigente, no obstante creo que hay que verificar más la reglamentación de la misma, que creo que hay cosas que todavía se pueden ajustar, así que me pongo a disposición para poder trabajarla. Dios primero se ratifique el día de hoy en esta comisión. La última pregunta, nada más para dejarlo claro, tiene que ver con los gobiernos locales. Yo sé que has estado mencionando algunas cosas, pero me gustaría puntualmente, por lo menos San Miguelito, sabemos que hay muchos emprendimientos, el clásico, la venta de duro,
en casi todos los corregimientos y creo que son formas de generar ingresos bien nobles y valientes que también generan una cultura dentro del distrito, ¿no? ¿Cómo tú buscarías poder implementar algo dentro del distrito puntualmente? Yo tenía ideas de poder tener en cada corregimiento como una casita de la AMPIME, pero no sé si eso es algo que tú tienes en mente. Sí, tiene la palabra el licenciado Raúl Fernández. La Casa del Emprendedor, como dije al principio, nosotros conjunto con las autoridades y los gobiernos locales tenemos que levantar la información para hacer estudios de qué se puede desarrollar, qué actividad comercial se puede desarrollar en un área específica. En San Miguelito sabemos que hay una gran cantidad de personas. Su demografía tiene un alto porcentaje de población. Entonces, nosotros desde ahí podríamos generar negocios que incluyan desarrollos económicos a terceros, en mano de obra, en talleres especializados, pero para eso hay que capacitarlos. La comida afroantillana, hacer verdaderamente lugares donde puedan desarrollar una actividad comercial constante, pero es de la mano de los líderes locales y de esa plataforma de data que nosotros vamos a levantar cuando sepamos exactamente en qué vamos a invertir los recursos. Pero tenga la plena seguridad que sin banderías políticas, San Miguelito logrará muy pronto una casa del emprendedor donde se puedan converger ideas que verdaderamente generen negocio. Muchas gracias. Tiene la palabra honorable comisionado Luis Duque. Muchas gracias, señor Raúl, por su respuesta. Igualmente, cuenta aquí con el apoyo de cualquier idea, impulsar, trabajar para poder generar más conocimiento, capacitaciones para los emprendedores. Estamos aquí a la orden. Dios primero se ha ratificado ahora. Así que muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias, señor comisionado Luis Duque. Tiene la palabra el honorable comisionado Edwin Vergara. Buenos días, Raúl, bienvenido. Primero, pues felicitarte porque creo que parte de lo que nos tiene a todos aquí en cada uno de los puestos y de las personas que son designadas es la política. Entonces, y es mi punto de vista muy personal, y yo creo que nos hemos enfocado en que la política, despolitizar, sí, yo estoy de acuerdo que despolitizar, pero no satanizar la política, porque la política está en todos lados. Cada persona que está designada a algún puesto de las instituciones del Estado es por política, no un porcentaje alto. Cada persona que está aquí sentada en esta mesa y allá en el pleno es por política. Entonces, ¿cómo vamos a decir que la política es mala? Se puede, sí, se maneja mal, pero la política no es mala. Y esto quiere decir que si a usted le llega independientes y cualquier persona que forme parte de algún tipo de partido político, tiene que ser atendido por igual. No es que formar parte de un partido político es malo. Y eso, pues, yo sí quiero que usted lo tenga claro, señor Raúl, porque nosotros, todos los que, y hasta los compañeros independientes, todos nos esforzamos políticamente para llegar donde estamos. Entonces, esa parte sí quiero dejarla clara, porque todos somos iguales y valemos por iguales, porque todos nos esforzamos de una manera correcta, por lo menos yo, y sé que la mayoría de mis compañeros, para llegar donde estamos de una manera correcta, sana y hacia una política buena. Entonces, no sé, pase la parte ahí. Terminó, honorable comisionado. Sí, déle la palabra. Sí. Tiene la palabra el licenciado Raúl Fernández. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias y muy
sus declaraciones. Yo creo que el último que puede decir que no soy político soy yo. Yo recuerdo magistrado Harley Mitchell y nos hizo entender que los partidos políticos son la base de la democracia y siempre he respetado esa decisión. Pero cuando digo la despolitización de ANPYME es no tomar decisiones por una bandera política o por un lineamiento político, sino tomar decisiones de acuerdo a las necesidades reales de los panameños que reviertan y crezcan la economía de nuestro país, que generen trabajo. Eso es lo que humildemente me refiero a despolitización. Yo creo que todos tenemos venas políticas, todos tenemos ganas de poder contribuir a la política desde la plataforma que estemos, y yo no creo que porque un partido político o porque un independiente sea bueno o malo. Lo único con despolitización que quiero sustentar es que no tomaré ninguna decisión por lineamientos de una o no bandera política. Gracias, diputado. Muchas gracias, licenciado Raúl Fernández. Tiene la palabra el comisionado Edwin Vergara. Gracias, Raúl. Gracias por los aplausos a los amigos, compañeros. Créanme que eso es lo que yo quería escuchar, porque suena distinto y así tiene que ser. Y eso forma parte de lo que yo, como comisionado de esta comisión, valga la redundancia, pues estoy en mi derecho de darte esa recomendación. Porque al final, como tú lo acabaste de decir, las decisiones no por bandera política, pero incluyendo a todo mundo. Entonces, parte de lo que de todo lo que has hablado, me has contestado varias de las preguntas que tenía, pero hay algo que definitivamente está muy marcado en la mayoría de las instituciones del Estado, y es la burocracia. Entonces, en base a eso, ¿qué medidas tienes para desburocratizar los procesos de ANPYME y hacerlos más eficientes? Muchas gracias. Tiene la palabra el licenciado Raúl Fernández. Y voy a hacer un poquito de historia para llegar a responder su pregunta, que finalizará con la palabra digitalización, sin lugar a dudas. Cuando presenté sociedades de emprendimiento y la normativa decía una ley para crear una persona jurídica con un trámite 100% digital, la gente me decía, ¿cómo lo vas a lograr? Hoy hay más de 800 sociedades de emprendimiento que el 90% de su proceso es digital, que en vez de contratar a un abogado y demorar una semana en que te entregue la persona jurídica, en un proceso digital tú estás formalizado con beneficios fiscales, con poder recibir donaciones, con no pagar tasa única, y la respuesta está en la digitalización y en la interconexión de las entidades. Para crear sociedades de emprendimiento por medio de la ventanilla única de ANPYME, se interconectan alrededor de 14 instituciones en un mismo momento digital. Asimismo, nosotros lo vamos a lograr con los municipios, asimismo lo vamos a lograr con el Ministerio de Salud, de demostrarle que en la desburocratización de procesos está el crecimiento económico. Pero la palabra es digitalización, conversación con todas las entidades del Estado que generen burocracia para lograr acelerar el proceso de emprendimiento que tenga una persona. Muchas gracias. Tiene la palabra el honorable comisionado Edwin Vergara. Gracias. Diste en el clavo, porque mucha de la burocracia estatal es que no hay interacción interinstitucional, y eso, pues qué bueno que lo tengan ustedes en su plan de trabajo, porque si eso se logra, se avanza mucho y se le saca mucho mayor provecho al recurso humano y a los dineros del Estado, que rindan más. Escuchándote también hablaste del tema de la parte agro,
en el sector agropecuario existe mucho potencial de generar o crear microempresarios, ya que hay algo entre el emprendedor y el microempresario, y creo que lo hablamos antes de iniciar. Se está confundiendo el emprendedor, el emprendedurismo con la con la informalidad. Ok, disculpe, con la informalidad. Entonces, si no aclaramos y no creamos microempresarios que se entienda de que hay que formar esa mentalidad de generar formalización, pagar impuestos, pagar seguro y todas estas cosas que el Estado necesita que se tengan, creo que es una de las partes más importantes que debería tener. Entonces, esto en el sector agropecuario, ¿cómo lo unirías? Tiene la palabra el licenciado Raúl Fernández. Excelente pregunta, diputado. Las empresas exitosas son las empresas formales y eso es algo que nosotros tenemos que llevar de conocimiento público. Si nosotros nos vamos al agro y nosotros queremos apoyar a un emprendedor, lo primero que tenemos que hacer es verlo. Si no lo vemos, es imposible poderlo atacar de manera positiva. ¿Cuándo lo vemos? En la formalidad, cuando es formal. ¿Y qué se gana con la formalidad? Poder asociarse, que es muy importante. Nadie tiene todas las respuestas solos. En la asociación está el crecimiento económico. Pero para poder recibir mentorías, capacitaciones, conseguir aliados que te hagan crecer tu oportunidad agrícola, está en la formalidad. Hay que hacerles saber los beneficios que hay desde la formalidad. Muchas veces hay descuentos en intereses, hay descuentos en multas, hay descuento en pago de impuestos, pero como no los vemos, no le podemos hablar para que sepan todos los beneficios que el Estado da para el desarrollo agrícola, porque no solamente los tienen pymes, los tiene el BDA con bajos intereses agropecuarios, los tiene el Ministerio de Comercio e Industria para las exportaciones. En la formalidad está el proceso de desarrollo. Adicionalmente, todos necesitamos financiamiento para poder generar o agilizar el crecimiento económico de una empresa. ¿Cómo doy financiamiento a un informal? Cuando tú necesitas un real financiamiento a bajo interés para inyectarlo en tu emprendimiento, necesitas ser formal para que desde AMPYME se te lleve a esas entidades financieras, se te expliquen los servicios financieros que tiene AMPYME que puedan inyectar en tu negocio para generar crecimiento. Eso es la formalidad. Todas las empresas exitosas son formales y ese es el mensaje que tenemos que llevar. Si quieres ser exitoso, te invitamos a ser formal para que tu exposición y tu crecimiento sea mucho más acelerado. Y eso es en el agro, eso es en la ganadería, eso es en temas tecnológicos. Muchas gracias. Tiene la palabra comisionado Edwin Vergara. Así es. Y bueno, al final, ya para ir concluyendo, me gustaría que su institución focalice también los lugares de potencial, ya que te hablo un poco del área que yo represento. Es un área turística, un área que tiene también sector agropecuario, que tiene mucho potencial de desarrollo económico. Y estamos teniendo esa migración de los jóvenes y de personas adultas también, ya que la oportunidad de negocio ha bajado y migran hacia la ciudad. Y viendo ese potencial que hay, utilizar esa institución, porque diste atinadamente, solamente para formalizar una empresa lleva inversión. Y a veces para poder
tener acceso a créditos, a algún tipo de financiamiento, formalizar tiene un costo y cuando tú empiezas a sumar es alto. Te hace una sociedad anónima, abogado, registro público, todo lo que el proceso que conlleva crear un estado financiero, todo lo que conlleva eso es una inversión. Entonces, y va acompañado también de un plan de trabajo. Y para formar un plan de trabajo hay que contratar un contable, entonces eso sería parte importante de que podamos guiar a estos nuevos empresarios que quieren y tienen esas ganas de llegar a ser esas personas de éxito. Entonces, creo que también tomarlo en cuenta, o no sé si también tenías algo de esa línea. Tiene la palabra el licenciado Raúl Fernández. Eso es sociedades de emprendimiento. Antes, y me gusta poner siempre este ejemplo, una señora que desde su casa hace empanadas, pero esas empanadas se las dio a una señora que iba a tener una fiesta. A esa fiesta fue el dueño de una cadena de supermercados. Prueba la empanada, le gusta. ¿Quién la vende? Fulana de tal, emprendedora. Quiero 20.000 empanadas para distribuir en todas las sucursales de nuestro supermercado. Ella se siente que sale de emprendedora a empresaria, lo deja todo, renuncia, se va. Dice, voy a emprender. ¿Cuánta plata yo necesito para desarrollar esa cantidad de empanadas? Tanto, se la pide a un familiar. Compra los productos, hace las empanadas y se las lleva al súper. Y en el súper le dicen, ah, perfecto, la vamos a distribuir en toda la cadena, y ella presenta su facturita, ¿verdad? Cuando ella la presenta, el súper le dice, no, yo necesito que tú seas formal. Y ella llama al amigo abogado para formalizarse, que demora 2 semanas en formalizarse y le cuesta alrededor de $2.500. Con sociedades de emprendimiento, ella se mete en la página de AMPIME, www.ampime.gov.pa, y en un día tiene una sociedad de emprendimiento que no le costó más de $250 y le permite utilizar el pack gratuito de facturación electrónica de la Dirección General de Ingreso, y la ley dice que esa persona tiene derecho a cobrar antes de los 30 días. Eso se llama desburocratización de procesos en pro del emprendedor. Si esta ley la hice hace unos años, vengo a impulsar la ventanilla única de emprendimiento digital, la ventanilla única de desburocratización empresarial, para que el emprendedor sepa que desde la formalidad es la ruta de crecimiento, no de pago de impuestos, porque con sociedades de emprendimiento no pagas impuestos hasta $1 millón de facturación anual, no pagas tasa única. Queremos hacer acuerdos con todos los municipios que si no tienes rótulo dentro de tu emprendimiento, que no pagues el impuesto de rótulo. Vamos a trabajar incansablemente por desburocratizar las actividades comerciales de emprendimiento del país. Gracias. Tiene la palabra comisionado Edwin Vergara. Bueno, hermano, ya usted se nota que y tiene todo el conocimiento, y qué bueno que te hayan dado la oportunidad de estar en una institución habiendo formado parte del órgano legislativo, impulsado leyes que van a favor de totalmente la esencia de la AMPIME. Y bueno, ya dentro de todo eso, lo más importante es que, como tú lo sabes, pero mucha gente no. Entonces, el programa de divulgación de los programas de la AMPIME es muy importante, que el país sepa qué hace la institución. No solamente es capital, porque aquí todo el mundo habla AMPIME, Capital Semilla, pero tiene muchas otras cosas que son igual de importantes que un Capital Semilla. Y de ahí en adelante, pues, mirar ese equipo que va a formar los regionales, todo, de verdad, escogerlo de una manera profesional, ver hojas de vida, y independientemente de qué bandera o independiente o partido político sea, pues si la persona se lo merece, que aplique, y ojalá que sea seleccionado, pero lo más importante de esto es que tenga la misma visión tuya y que sientan que tienen un jefe que exige resultados, porque hay veces que porque pensamos que nos nombraron o que nos creemos intocables, y eso no es así.
Y a medida que nosotros logremos que el gobierno o el Estado, las instituciones se manejen como empresa privada, que cuando usted le dan una instrucción o tiene un trabajo no lo cumple, lo votan. Yo soy fiel persona que sé que el Estado caminaría mucho mejor. Y hay mucho potencial tanto para el oeste como para el área Darién, aquí, que también está el compañero diputado de allá. Son áreas que tienen potencial, mucho desarrollo, y creo que son las áreas que deberíamos tener un poco, no más, pero sí tenerla en el radar para que tengamos ese beneficio también de esas instituciones. Así que Chami San Carlos lo espera por allá, Raúl. Gracias y cuente con mi apoyo. Muchas gracias, comisionado Vergara. Tiene la palabra el honorable comisionado Nelson Jackson. Gracias, presidenta, colega, medio de comunicaciones, invitados. Raúl, ¿cuáles son los planes, programas y proyectos de ANPYME para este quinquenio y cuáles van dirigidos a la juventud y cuáles a los microempresarios del sector formal e informal? ¿Y qué programas, proyectos y planes están dirigidos al seguimiento, evaluación y fortalecimiento de estos sectores? Tiene la palabra licenciado Raúl Fernández. Muchas gracias por la pregunta, honorable diputado Nelson Jackson. ANPYME se divide en dos grandes servicios: los servicios financieros y los servicios no financieros. Dentro de los servicios financieros encontramos como por ejemplo Capital Semilla, Fidemicro, Banca de Oportunidades y otros. Si nosotros nos vamos a Capital Semilla, como hablé hace un momento, vamos a socializar, hacer que sean programas no solamente con voluntad social, sino de toda una comunidad para un desarrollo económico. Eso incluye a toda la familia, no solamente a los jóvenes. Si nosotros nos vamos al programa Fidemicro, es un programa poco conocido, pero muy importante, porque es un trust, un fideicomiso en el cual ANPYME garantiza préstamos que se dan por medio de bancos, financieras y cooperativas, para que al emprendedor le llegue a un porcentaje óptimo el financiamiento que necesita para desarrollar o crecer su producto. Nosotros estamos trabajando desde ya para lograr que esos intereses bajen aún más. En un principio, ese fideicomiso, cuando se iba a los bancos, cuando se iba a las cooperativas, cuando se iba a las microfinancieras, le llegaba al emprendedor a un 26, a un 28%. Nosotros queremos bajarlo de 10 a menos para que verdaderamente sea competitivo. Este programa solamente tiene un 4% de morosidad, lo que nos hace saber que es acorde a la plataforma financiera del país. O sea que es un buen programa, pero que hay que potenciarlo aún más. No podemos estar limitados al nivel o el caudal económico que tiene el trust, sino que hay que impulsarlo más para con esos dineros ir a las universidades, ir donde los jóvenes, y cuando tengan un business plan hecho de la mano de ANPYME puedan lograr ejercer su actividad comercial y desarrollarse, pero también en el área del agro, también en el área de turismo, como tan importante es Colón, Portobelo. Hay que desarrollarlo y hay que hacer emprendimientos más allá de lo que tenemos hoy en día, sobre todo en áreas turísticas. ¿Eso cómo se logra? Con capacitación y mentoría, con la formalización que hablaba hace un momento. Ahí es cuando verdaderamente ANPYME va a influir no solamente en el desarrollo económico, sino en disminuir la criminalidad, porque va a dar una oportunidad, porque la Casa del Emprendedor va a ser ese hogar donde las personas de Colón y de todo el país lleguen a utilizar su mente, a utilizar su mente crítica y científica en desarrollar negocios que generan aún más recursos económicos que cualquier actividad delincuencial. Hacia allá estamos dirigidos, diputado. Muchas gracias. Tiene la palabra el honorable comisionado Nelson Jackson. Raúl, ¿cuál sería el plan para integrar a los micro y pequeños empresarios y emprendedores que no solicitan el capital semilla y que ya están establecidos, que son los boneros, los informales que vemos aquí? Apenas sales aquí en la 5 de mayo, que vas a Colón o vas a cualquier provincia, vas a ver esa cantidad de boneros o informales. Tiene la palabra el licenciado Raúl Fernández. Estamos desarrollando un plan
con algunos municipios, el cual todavía no hemos terminado su desarrollo, pero se llama de buhonero a emprendedor o de buhonero a empresario. Vamos a buscar unirlos y desarrollarles una actividad comercial mentoreada, hacerles saber verdaderamente a cuánto tienen que vender su producto y a qué sector tienen que vender su producto y que no compitan entre ellos mismos. Cuando vamos al parking de la buhonería en nuestro país, quizás todos venden exactamente el mismo producto y se crean una competencia. Si nosotros los formalizamos y los organizamos, les daremos productos de los que ya venden y nuevos productos para que adquieran o vean otros mercados, otros posibles compradores. Pero también le diremos a cuánto lo tienen que vender. También le diremos cómo lo tienen que vender. Un buhonero es un vendedor nato, que si les damos mentorías y capacitaciones para que detalle el producto que está ofreciendo con una mejor capacidad, seguro vendería muchísimo más, pero sobre todo, digitalizar el proceso de buhonería, que puedan cobrar por medios alternos, que no solamente sea efectivo, que puedan cobrar por medios digitales, que no tengan miedo, que eso no es que les va a causar que el Estado lo vea para cobrarle impuestos o que están cometiendo algo aparte a la ley. Totalmente falso, pero los métodos de cobros digitales, sin lugar a dudas, aumentan la facturación de cada buhonero. Antes nosotros, cuando nos llevaban los ayudantes en los supermercados, los paquetes al carro, siempre le dábamos $1. Eso era mayormente panameño, lo que culturalmente otorgábamos. Con medios digitales damos 2. Si empezamos a cobrar por tarjeta de crédito, aumenta esa facturación. Los medios digitales aumentan la facturación de la actividad comercial que está ejerciendo el buhonero. Allá lo queremos llevar. Raúl Fernández, pido a los comisionados por favor que terminaron la intervención, respetemos a los demás comisionados que están interviniendo en el momento, igual al nominado, para prestar atención a lo que está relatando en su momento. Muchas gracias. Doy la palabra al honorable diputado Nelson Jackson. Por último ya, Presidenta, Raúl, en algunos lugares marginados, apartados, se dan situaciones de... Hay señoras que tienen 7, 8, 10 jóvenes. Hay muchas que han perdido el esposo, otras que están solteras y no tienen ningún tipo de recursos. ¿Cómo se pudiera trabajar en ella para darle una oportunidad que le llegue? Porque definitivamente en base a eso también tenemos una gran cantidad de problemas sociales, porque los hijos salen a la calle y se dan situaciones que se pierden. ¿Me explico? ¿Cómo podemos llegar a esas mujeres y a esas personas que están totalmente apartadas, capacitarlas y tratar de que sean unas pequeñas microempresarias? Tiene la palabra el licenciado Raúl Fernández. Acercamiento y capacitación es el primer paso. La mayoría de esas madres no pueden salir a trabajar porque no tienen con quién dejar a sus hijos. Nosotros pudiésemos crear en una casa de la comunidad donde la señora de más confianza, crearle un emprendimiento para cuidar a los hijos de las demás y puedan salir a desarrollar o un trabajo o un emprendimiento o una actividad comercial, que es donde yo entro. Supongamos en Colón. Hoy en día en los supermercados se está vendiendo el coco a precios inaceptables. En Colón es un productor de coco nato que lo pudiésemos llevar hasta la exportación y sobre todo transformarlos en otros productos que pudiesen exportarse y que pudiesen generar un desarrollo económico. Ahí es donde nosotros vamos a socializar el capital semilla para que la madre que cuida a los hijos de las demás tenga una actividad comercial y las otras puedan desarrollar un emprendimiento socializado de acuerdo al área donde está. Eso no se va a resolver con un capital semilla a una persona, sino con capitales semillas a una comunidad para generar impacto y crecimiento económico. Esa es nuestra meta, transformar comunidades completas, levantando la información junto con los líderes locales en qué podemos invertir y con estudios, business plan que verdaderamente generen desarrollo económico a una comunidad. Muchas gracias, licenciado Raúl Fernández. Tiene la palabra comisionado Nelson Jackson.
Gracias, Raúl. Te conozco, soy testigo de tu capacidad. Sé que lo vas a hacer bien. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Le damos la palabra al honorable diputado Isaac Mosquera. Buenos días, señora presidenta, señores diputados, miembros de la comisión, diputados presentes, medios de comunicación, señores directores invitados a la entrevista y público en general. Licenciado Raúl Fernández, mi nombre es Isaac Mosquera, diputado del circuito 51 Darién. Le quisiera hacer una primera pregunta. ¿Usted conoce a Darién, licenciado Raúl Fernández? Tiene la palabra el licenciado Raúl Fernández. Me gustaría conocerlo muchísimo mejor porque sé que tiene muchísimo que ofrecer, sobre todo en plátano, sobre todo en actividades comerciales que generan desarrollo por tener lugares de verdadera belleza para el turismo nacional y que no solamente es un paso de migrantes, pero tengan la plena seguridad que por medio de los líderes locales me gustaría conocerlo aún más. Tiene la palabra honorable diputado Isaac Mosquera. Gracias, licenciado. Yo empiezo siempre invitando a los directores cuando tengo la oportunidad de estar aquí a esta entrevista que ustedes son llamados, y por eso invitarlos a Darién, porque es importante que sepan de Darién, porque por experiencia propia sí le quiero comentar algo. Yo sé que usted va a ser designado primero Dios, por eso no es un interrogatorio de mi parte, sino más bien una invitación. Yo que caminé mi circuito, que consta de 19 corregimientos, incluyendo, yo tengo dos comarcas en Darién, la de Sémaco y la de Zambú. Y entre todos somos 29 corregimientos. Y caminando mi circuito, que consta de 19 corregimientos, incluyendo los dos comarcales, señor director, seguro que AMPIME solo la escuché hablar en los medios de comunicación. Nunca vi a alguien que dijera, oye, estoy siendo emprendedor de AMPIME. No sé cuál fue el mecanismo que utilizaron para hablar de AMPIME. Siempre pensé que iba a llegar a los lugares donde había la necesidad. Entonces sí quisiera decirle, el Darién tiene área de costa que consta de 12 corregimientos, 10 del subcircuito, de subdistrito y 2 de la comarca. Invitarlo a que ustedes vayan allá y nos pueda llevar esa esperanza y todo. Porque yo también soy un creyente de que a falta de oportunidad, más delincuencia. Aquí dijo una diputada comisionada, creo que fue la diputada Brene, algo importante, y usted también le respondió algo importante, que voy a hacerme eco de la pregunta y su respuesta. Porque yo creo en 4 cosas: Dios, salud, educación, y precisamente ahí es que llega la oportunidad. Pero si para que llegue esa oportunidad también tenemos que creer en la mentoría, en la educación. Y es lo que creo que nosotros queremos, que ustedes harían gente primero educando a esos empresarios, porque sí tenemos gente con mucha capacidad y con ganas. Y digo usted algo importante que se lo solicito que por favor lo practique en su dirección, que es entrar a la provincia con gente que conozca la provincia. Usted lo dijo al inicio, nosotros lo invitamos y nos ponemos también a su entera disposición que vaya allá, porque yo creo que a falta de oportunidad, más delincuencia. Usted comentó que va a ser una supervisión exhaustiva. Me imagino que usted va a mandar personal hacia cada área que son de difícil acceso, porque si somos panameños también tenemos la misma oportunidad. Quiero decirle que en Darién tenemos la mejor pesca del mundo, no sé si había escuchado. Su ganadería, tenemos avistamientos de aves exóticas endémicas y tenemos un turismo impecable y su gente es cálida. Bueno, más que todo un interrogatorio o una entrevista es una invitación a usted y su equipo. Y yo aquí, desde la asamblea, me pongo a su entera disposición. Si tienen que implementar algo en el cubículo 323, usted cuente con un aliado, con nuestros recursos que tenemos a nuestro alcance, cuente para usted y su personal, porque tenemos la esperanza que si usted, como habló,
y dijo que iba a cubrir todo el país. Entonces nos va a llegar oportunidad también a Darién, porque a Darién la gente no va. Pero ¿sabe por qué? Tengo que replicarlo en cada vez que se me da una oportunidad. Porque lo venden mal. Usted sí conoce a Darién, pero porque son tierra de migrantes, que los migrantes no entran por Darién. Entran por un golfo que se llama Darién, pero entran por Necoclí, y los que entran por Necoclí entran a Caledonia y pasan entonces a Las Blancas y pasan acá a San Vicente, pero no entran por Darién. No dicen que entran por Panamá, sino que por Darién. No invitamos, Darién es seguro, señor director Raúl Fernández. Esa es mi pequeña participación, más que todo una entrevista, una invitación especial y que lleve el programa allá, que también lo necesitamos. Yo creo en la oportunidad y con usted también creo que va a llegar. Lo felicito. Y estamos de puerta abierta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el licenciado Raúl Fernández. Lo hablaba con la subdirectora, la licenciada Silvia Fábrega, una vez terminada todo el proceso de ratificación, que en posteriores días será el pleno, Dios primero, si aquí con el voto favorable de los diputados lo logramos. Vamos a iniciar un recorrido nacional para, de la mano a las autoridades locales, a las personas que conocen el área, lograr llevar el mensaje de AMPIME. Pero con mucho gusto le ofrezco mi celular 6679-9525. Trato de siempre contestar lo más rápido posible, es público, es este que está aquí y nos ponemos en contacto para que Darién sea una de las primeras provincias que visitemos en la gira nacional. Gracias a usted, diputado. Muchas gracias. Tiene la palabra el honorable diputado Eliezer Castrellón. Sí. Muy buenos días a todos los presentes. La verdad que la participación de usted me motivó a hacer algunos comentarios. Estudié algo rápidamente de su historia y pude notar que mientras fue diputado de la República presentó 23 anteproyectos de ley, de los cuales 7 son ley de la República. Y yo quiero felicitarlo por eso, porque fue un caballero en la política y demostró algo muy importante que yo valoro en los seres humanos, criterio propio al funcionar en este órgano legislativo. Y eso para mí tiene un valor muy grande. Quiero felicitar públicamente porque desde que llegamos a este órgano nosotros decidimos que como diputado del Partido Popular íbamos a darle el visto bueno a todo lo que traiga el Ejecutivo que sea en beneficio de este país. Y quiero felicitar al Ejecutivo porque está trayendo a un funcionario competente para un importante puesto que va a tener un impacto en todo el país. Una de mis pequeñas preguntas va a ser, es ese recurso que usted comentó que va a tener económico para los diferentes emprendimientos, ¿cuáles serían los topes que tienen en este momento y cuáles serían los topes que aspira usted a presentar? Y le pido a los miembros de la Comisión de Presupuestos si tienen que ver en su momento para una aprobación que se tome en cuenta mucho una institución con una iniciativa como la que lleva AMPIME a nivel nacional. Verificar los criterios con una institución importante que va a jugar un rol muy importante, valga la redundancia, que es con la Autoridad de Turismo, director. Esas son dos instituciones que tienen que ir de la mano totalmente para poder desarrollar tanto económicamente a este país como en materia de empleo. Total acuerdo, y lo que más me llamó la atención por el abandono en que hemos vivido los que formamos parte del sector agropecuario es ese emprendimiento que usted dice
que va a implementar con el sector agropecuario. Nosotros los productores, las mayorías, tenemos una situación económica muy caótica porque no hemos podido llevar el agro a una eficiencia. Porque necesitamos y tenemos la fe en Dios que este gobierno active al Ministerio de Desarrollo para que pueda con usted y esa visión alternar alternativas agropecuarias que nos permitan a nosotros no solo vivir de lo que produce una vaca o de lo que produce esa actividad, sino desarrollar otras actividades turísticas que tenemos tierras con mucho beneficio, como el Pacífico de nuestra área, Quebrada de Piedra, donde existe un hotel 5 estrellas, pero que quisiéramos ver también pequeños emprendedores apoyados financieramente y apoyados tecnológicamente para poder dar empleomanía en esos pequeños lugares. Y yo creo que este es el programa más importante, o de todos, uno de los programas importantes que usted pueda desarrollar. Y cuente con nosotros desde la Comisión de Asuntos Agropecuarios, que formo parte, en llevar esa voz y ponernos de acuerdo en ese sentido. Y algo que me llamó poderosamente la atención, que fue su última participación, donde hizo mención a ese plan de bonero a emprendedor. Yo hace unos días dejé de ser alcalde y también gané la alcaldía de Tolé. Yo lo voy a invitar, y yo creo que este no es un problema solo del municipio de Tolé. Este es un problema que tienen muchos municipios, que son el tema de los boneros por la invasión de las servidumbres públicas, pero si existe un buen entendimiento entre municipios y una empresa y una dirección que tenga los recursos, créanme que de la mano nosotros como municipio de Tolé vamos a contribuir para construir edificios dignos para que esos boneros se conviertan en emprendedores con tecnología y que tengan una vida distinta a la que hoy día están practicando, y que nosotros como alcaldes nos critican mucho cuando lo hicimos en darle esa oportunidad para que ellos puedan ganarse la vida. Pero solo ellos saben, y nosotros, que esa es la única manera de poder llevar el pan a cada día de esos niños, porque no tienen otra forma. Así que yo termino felicitándolo, director. No iba a hablar, pero la verdad que me motivó la capacidad que usted ha demostrado, y yo creo que eso es digno de admirar. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Sí quiero nada más que nos pregunte el tema de lo económico, de los programas y a lo que se aspira a tener en cada uno de ellos. Muchas gracias. Tiene la palabra el licenciado Raúl Fernández. Hoy en día, dentro de los servicios financieros que ofrece la autoridad de la ANPIME, el capital semilla es hasta 2.000 balboas individualizado. Por eso nosotros queremos socializarlo para verdaderamente impactar comunidades con un recurso cónsono a las actividades comerciales que ahí se deben lograr. También tenemos acceso a financiamiento que con mentorías y desarrollos de business plan o de plan de comercio que redunden en una certificación que es rentable la actividad económica, se pueden prestar ya cantidades muchísimo más grandes. Yo creo que junto con la Asamblea Nacional y en la Comisión de Comercio, que si no me equivoco, usted también se encuentra, podemos estudiar cómo fortalecer esos planes que están por ley para que verdaderamente lleguen al emprendedor y generen un verdadero crecimiento económico al país. Y gracias por sus palabras, de verdad, diputado. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el honorable diputado Luis Eduardo Camacho. Buenas, señor director designado. Yo lo conozco hace mucho tiempo, pero quiero referirme a usted en su calidad de funcionario, no si es mi amigo o no es mi amigo. Y fíjese, yo no tenía pensado intervenir, pero algo me jaló para acá. Y yo creo que la revisión de salida, le quiero decir que yo le pido a los diputados que demos el voto afirmativo. Ustedes lo den aquí y yo lo voy a dar allá en el Pleno, para la ratificación del licenciado Fernández.
Pero decía que algo me trajo para acá porque a veces llegando aquí escuché unas palabras que se refirió sobre la política, ¿no? Y a mí yo tengo la fama de ser polémico, pero no soy polémico. A mí me gusta el análisis porque esta sesión la están transmitiendo. Y aquí esta asamblea no está solamente para hablar de temas técnicos, legales, sino también para hablar de temas políticos. Porque como usted bien indicó, señor director designado, usted, como muchos, somos parte de la política. Porque hay quienes por la inexperiencia, obviamente, confunden lo que es la política con la politiquería, que son dos cosas muy diferentes. Y esa inexperiencia lo lleva precisamente a practicar la politiquería al pretender desnaturalizar el aporte que la política hace al buen desarrollo de un país y una nación. Porque hay quienes pretenden, por ejemplo, que el Estado sea dirigido solo por tecnócratas. Y yo quiero hacer este tipo de análisis y discusión aquí porque esa es parte, para que la gente entienda. No hay nada peor para un país más peligroso que un gobierno de tecnócratas. Porque los tecnócratas toman decisiones en base a teoría sin medir las consecuencias sociales del fracaso, del posible fracaso de sus teorías, y ellos dicen, fallamos, vamos a inventar otra. Pero las consecuencias sociales de sus malas decisiones técnicas, ¿por qué? Porque no tuvieron incluso el aporte del análisis, no político partidista, sino el análisis político social de sus decisiones. Y aquí hay un caso que yo siempre cito y me quiero también referir a él porque tiene que ver para que entendamos por qué estamos aquí. Nosotros estamos aquí en razón para ayudar a definir las políticas económicas y sociales que van a levantar o acabar de destruir este país. Yo recuerdo cuando en el gobierno del presidente Endara, Panamá hizo un equipo multisectorial, político, empresarial, sindical y de todos los actores de la sociedad para negociar la entrada de Panamá a la Organización Mundial de Comercio. Y ese equipo se pasó años bajo la directriz del gobierno del presidente Endara definiendo la entrada, pero definiendo que la entrada de la Panamá a la OMC no significara un golpe a la economía y a las realidades de nuestro, que fuera el efecto un progreso y no un retroceso. Y después de más de 2 años de negociación con los integrantes de la Organización Mundial de Comercio, más de 2 años de ponernos de acuerdo entre los panameños sobre decisiones técnicas, pero por políticas también, esa negociación concluyó y vino a acuerdo. Esa embajada representativa de la sociedad panameña trajo los resultados al gobierno de ese momento, que no me voy a referir quién era el presidente, porque eso fue cuando llegó el resultado, fue el siguiente gobierno, el del presidente Endara. Y no vale la pena mencionar quién ni de qué partido es, porque esto no se trata de politiquería, se trata de política, de entender de qué se trata la política. Y efectivamente le rindieron el informe al gobierno en ese momento, que en la cartera de Economía tenía una persona de esas que dice que no es político, que es tecnócrata. Y al momento, fíjese, de tomar la decisión que incluía la rebaja, Panamá había negociado la rebaja paulatina de los aranceles para que no se afectara no solamente al sector agrícola, sino al sector a microempresa, en razón de la competencia con los grandes actores, pero quien estaba encargado de ese Ministerio Económico, un tecnócrata por excelencia, tuvo la idea catastrófica de recomendarle al presidente que no siguiéramos eso y se llevó a la decisión de echar por tierra inmediatamente los aranceles, desproteger totalmente eso. Esa decisión tecnócrata casi acaba con el agro de este país y afectó también al sector empresarial, sobre todo a la microempresa.
Por eso yo le digo que hay que entender a lo que practican la politiquería, al querer denigrar la política, una actividad noble. Les reitero que no hay nada más peligroso que un gobierno de tecnócratas, porque se requiere, y les recomiendo que al momento de tenga personal capacitado técnico, pero no se desligue de la asesoría política, no política partidista, política que define políticas sociales, que entienden que la decisión de un funcionario puede afectar negativamente si se toma a la ligera bajo criterios eminentemente económicos, porque sobre todo con el perdón de los economistas son muy buenos a lanzar teorías económicas y cuando fallaron dicen, bueno, la cambiamos, pues, y las consecuencias socioeconómicas, sociales de esas teorías, de esas malas decisiones, afectan a miles de panameños, en este caso de Panamá, pero se aplica para cualquier país. Entonces, como usted bien indicó, usted es político. De repente no actuó dentro de la política partidista, porque yo estoy de acuerdo, sus decisiones no deben ser político-partidistas, pero sus decisiones no pueden estar apartadas de la política, porque eso sería catastrófico para su hecho. Y quiero señalar también algo, porque como le digo, yo no vengo aquí a buscar aplausos, y como lo dije en su momento cuando tuvo el director del IFARU, planteó algo que es lo que le interesa a mi comunidad, de la relación que yo esperaba con él. También quiero referirle que fíjese, usted tiene que revisar el personal que usted tiene, porque ese personal puede haber gente buena, puede haber gente que supuestamente capacitada, pero si todo ese personal hubiera sido eficiente, no tuviéramos los problemas que tuvimos y que su institución tiene. Entonces eso hay que revisarlo. Y entonces hay que hacer una revisión profesional, pero que esa revisión incluya la decisión de sacar al que tenga que sacar y meter a lo que tenga que meter. Y aquí yo tengo que referirme a que aquí no podemos tener como requisito, como algunos pretenden, de que si hay una persona que desea aportar a su institución y al país, pero tiene el pecado de ser un partido político, no lo pueden considerar, pues. Porque no voy a hablar del hecho de que todos llegamos aquí porque esa gente caminó, sino porque nadie tiene derecho a un puesto porque haya caminado. Pero yo le quiero decir mi experiencia de San Miguelito, lamentablemente no está el diputado, pero mi experiencia de San Miguelito, de la gente que trabajó conmigo en la campaña, cuando revisamos el currículum de esos jóvenes y de esos adultos, la gente cree que en San Miguelito la gente no está preparada, ¿no? Dentro del equipo que trabajó conmigo en campaña hay gente que tiene 3 títulos universitarios o 2 títulos universitarios y están sin trabajo. El hecho que haya caminado conmigo nunca fue una garantía de que lo van a nombrar, porque no hay gobierno ni partido que pueda nombrar a todo el mundo, el que votó por él. Eso es absurdo y hay que decirle la verdad a la gente. Pero hay gente que quiere tener acceso a reemplazar a quienes no fueron eficientes. Y tiene los títulos, tiene la educación, y usted lo sabe, diputada. Hay gente que tiene, tiene 2 y 3 títulos y no tiene el acceso a un trabajo dentro de una institución en donde ellos, en base a su educación, pueden aportar, porque si los que no estaban ahí no cumplieron, bueno, denle chance a los que cumplieron, a los que quieren cumplir. Entonces yo sí estoy de acuerdo que las decisiones administrativas suyas no pueden ser politiqueras, pero no pueden estar divorciadas de la política. Esa es una gran diferencia y yo quiero con esto concluir y decir las cosas, porque estas son las cosas que tenemos que discutir aquí también. No solamente revisar el currículum y la hoja de vida y su destacada participación, porque yo estoy seguro que el señor presidente Mulino a ningún cargo metió un improvisado.
cuando él nombró, como lo hizo en su momento también Ricardo Martinelli, lo hizo sabiendo de que la persona que está ahí tiene la capacidad para desarrollar ese, y si yo creo en la capacidad de José Raúl Mulino, yo creo que tengo que creer en la capacidad de escoger a lo mejor para su equipo. Por eso yo empecé pidiéndole de salida el voto para todos los comisionados, y le reitero que le voy a dar mío en el pleno, pero sí no puedo dejar de aprovechar estos espacios pese al calor del aire dañado aquí de la comisión, pero sí quiero aprovechar este espacio porque aquí estamos haciendo docencia también en razón de los debates que la gente espera de esta asamblea. No el debate del bueno contra el malo, no el debate del independiente contra el político partidista. La gente quiere el debate de la visión social y política que va a levantar a este país o lo va a hundir. Y para levantar a este país tenemos que unirnos todos y aportar todos, pero sin descalificación. Y en ese camino, señor director, estimados, mi querida presidenta y estimados comisionados, le reitero que le pido el voto afirmativo a la designación del licenciado Fernández y le reitero mi recomendación. Aléjese de la politiquería, pero no se rodee de tecnócratas. Muchas gracias. Gracias, honorable diputado Camacho. Tiene la palabra el licenciado Raúl Fernández. Yo creo que la página sigue siendo la misma y mi trayectoria así lo ha demostrado. Las políticas públicas, las políticas económicas, las políticas de los entes que están nominando a muchas personas logran llevar a consensos, y esos consensos son políticos y a veces hasta afuera de la política. Tratados internacionales o afuera de la política partidista. Como vuelvo y lo repito, sé lo que significa la política y los partidos políticos para la democracia, pero la politiquería o una bandera política que alguien tenga o no, no será el requisito sine qua non para tomar una decisión o no. Así que creo que estamos leyendo el mismo libro y exactamente en la misma página, diputado Camacho, y muchas gracias por solicitar el voto afirmativo y en el pleno en días próximos también otorgarlo. Gracias de verdad, diputado Camacho. Muchas gracias, señor secretario Nelson Jackson. Gracias. No existiendo más intervenciones, luego de haber escuchado los planteamientos de los diputados comisionados y honorables diputados, procedemos a la votación para recomendar para ratificación al Pleno al licenciado Raúl Antonio Fernández de Marco como director general de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Señor secretario, proceda con la votación. Los que están de acuerdo con el licenciado Raúl Antonio Fernández de Marco como director de AMPIME, levanten la mano. Los que están en contra, los que se abstienen, 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, señora presidenta. Ha sido ratificado el señor Raúl Fernández. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Proceda a leer el informe que rinde la Comisión de Credenciales. La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales resuelve recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional la aprobación del nombramiento del licenciado Raúl Antonio Fernández de Marco para ocupar el cargo de director general de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, designado por el excelentísimo señor presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, mediante decreto ejecutivo número 9 del 2 de julio del 2024, señora presidenta. Muchas gracias. Hacemos un receso para la toma de la fotografía. Mi hermano.